Este celular va a llamar tu atención, no solo por su increíble diseño con tapa de cuero sintético y bordes curvos, sino porque busca ser uno de los mejores gama media del año. Quédate para conocerlo en profundidad. Al tenerlo a la mano vamos a darnos cuenta enseguida de lo bien construido y materiales de calidad que tiene, como aluminio en todo el contorno, o IP68 para ser resistente al agua y al polvo. Es el teléfono más fino del mercado con 7,6 milímetros. Los bordes curvos hacen que sea cómodo de tener en la mano y podemos aprovechar las curvaturas para que cuando apoyemos el teléfono boca abajo en la mesa y nos llegue una notificación, nos avise iluminándose. Incluso se puede configurar para la alarma. La tapa de atrás, de un material que imita el cuero, transmite un buen tacto. Es limpia porque no deja marcadas las huellas dactilares de ninguna forma y ayuda a que el teléfono sea liviano, 167 gramos en concreto. Pero este material trae un problema, y es que le cuesta disipar el calor, por lo que en ocasiones el teléfono se puede sobrecalentar. Debajo de la pantalla contamos con un sensor de huellas óptico, es preciso y de los más rápidos que probé. Viene con Android 13 y va a actualizar a Android 14. El software de Motorola es conocido por ser de las interfaces más limpias. Sin embargo, esto cambió en el último tiempo, y en este Edge 40 vienen varias aplicaciones preinstaladas de fábrica. Por un lado tenemos apps externas como la de Amazon, juegos básicos de palabras o para ver el clima. Y por otra parte tenemos aplicaciones propias de Motorola. Ready for es para conectar el celular a una TV, monitor o computadora. Y así transferir archivos, ver videos o jugar juegos en alta definición. Moto es para personalizar el equipo o configurar los gestos, como el de girar para abrir la cámara o agitar para activar la linterna. También tenemos el doble toque trasero como atajo rápido a cualquier aplicación que elijamos. Family Space permite crear diferentes sesiones de usuario, para que el teléfono lo pueda usar cualquier integrante de la familia, cada uno con su perfil, y si querés podés establecerle a un menor tiempo máximo de uso de pantalla o qué aplicaciones pueda usar y cuáles no. Notificaciones es para suscribirse a las novedades de Motorola vía mail. Y Motosecure es muy útil, se puede configurar toda la seguridad del Edge 40, desde crear una carpeta segura con clave, configurar los permisos de cada app o a la hora de desbloquear el celu que aparezcan los números del PIN mezclados. Volviendo con lo que ofrece nativamente en su software Motorola, la personalización es súper completa. Puedes elegir colores, fuentes de texto, iconos, animaciones, sonidos o más. Incluso se puede personalizar la luz lateral de la pantalla curva para que se ilumine de determinada forma cada vez que nos llegue una notificación. Como dato curioso, viene como tema por defecto el mismo color que sea el Edge 40. El panel OLED de 6,55 pulgadas, resolución Full HD+, HDR10+, 141 píxeles por pulgada y 144 Hz, que es poco común tenerlos en este rango de precios, es buenísimo. Más allá de lo bien que se ve, colores intensos, contrastados, es para destacar los 144 Hz. Por más que consuma más batería, les recomiendo tenerlos activos. Las transiciones transmiten la sensación de extrema fluidez, incluso en gaming tener una actualización de pantalla tan alta se valora mucho para reaccionar rápido antes que el rival. El brillo máximo es de 1200 nits, lo suficiente para navegar o ver videos debajo del sol con luz directa. Teniendo en cuenta la curvatura del panel, en mi experiencia no tuve toques fantasmas ni accidentales en los costados. El teléfono sabe detectar cuándo es un toque accidental con el lateral de la mano y cuándo es que queremos tocar la pantalla de verdad. La calidad de pantalla es digna de un gama alta y sin dudas es uno de los puntos fuertes de este Edge 40. De las cámaras esperaba un poco más. Son inferiores a las del Edge 40 Pro, es decir, no tienen el mismo sensor. Acá tenemos dos sensores, el primero de 50 megapíxeles y el secundario de 13 megapíxeles que es gran angular y macro a la vez. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. Viendo los resultados nos damos cuenta enseguida que las fotos no fueron hechas con el teléfono más caro del mundo. El postprocesado es algo agresivo, saturando para mi gusto demasiado los colores, capturando en 50 megapíxeles o en 12 que es como viene por defecto. Vemos que no hay mucha diferencia en sí. Comparando entre el lente gran angular y el lente común, sí podemos encontrar algunas diferencias. El lente gran angular
tiene un sensor más cerrado por lo que capta más luz y sí vamos a notar que son distintas las fotos a las del lente principal y más todavía si lo comparamos de noche. Me gustaría destacar el rango dinámico y el HDR. Funciona muy bien, yo lo usé en automático y se enciende cuando se tiene que encender. De noche hay cámaras estándar de un gama media, como les decía al principio, estas cámaras podrían dar un poco más. No son malas de ninguna manera, pero no llega a ser una cámara premium ni top 5 de cámaras de celulares. Acá marcaron la calidad y la diferencia de cámaras entre el Edge 40 y el Edge 40 Pro. Lo que mueve a este teléfono, en su interior tenemos un procesador de MediaTek, abandonando Qualcomm como la generación anterior. Ahora tenemos el Dimensity 8020 de 6 nanómetros y 8 núcleos, junto a la gráfica Mali G77, además de los 8 GB de RAM. El chip es potente, en tareas cotidianas va sobrado de velocidad y para juegos 3D o de importantes recursos también se los banca bien. En test de rendimiento incluso supera al Pixel 7a o al Galaxy A54, que es su competencia directa. El tema es que es un celular que se calienta rápido. El símil cuero de la tapa trasera disipa mal el calor y se nota la subida de temperatura. No es excesiva, pero sí transpira más de lo promedio. Quizá con una futura actualización de software corrijan el consumo evitando que esto pase. Este procesador junto a los 144 Hz de refresco en la pantalla son una gran combinación, transiciones rápidas, fluidas y los juegos se disfrutan. Sí, tengo que contarles que en momentos muy puntuales se traba la animación o la app, es como que quiere dar el salto y se queda congelada la animación. Intenté encontrar algún patrón para ver cuándo pasa eso, pero la realidad es que no hay ninguno en particular, sino que lo hace porque sí, muy cada tanto. Como experiencia en general no van a tener problemas, al contrario, van a estar a gusto y sobrados de potencia. El sonido es estéreo, suena en la parte de abajo y en el frente, por Dolby Atmos. Escuchándolo podemos pensar que es el parlante de un celu gama alta. Se escucha bien, muy bien. No suena tan fuerte como otros equipos, pero es un punto a favor que aún en sus puntos más altos de volumen se sigue escuchando nítido. Por otro lado, me pareció interesante que en la app del reloj, cuando configuramos una alarma, nos da la opción de conectarlo a YouTube Music y establecer una canción para despertarnos. Sobre su batería, en la ficha técnica nos encontramos con sus 4400 mAh, carga inalámbrica de 15 watts y carga rápida de 68 watts, que su cargador está incluido en la caja. Excelente Motorola, me gusta que en prácticamente todos sus equipos incluyen el cargador en la caja y encima el de carga más rápida. Cuando otras marcas cada vez más se están sumando, están dejando de traer el cable cargador. Volviendo al Edge 40, su duración es diferente si la usamos con la pantalla en 144 Hz constantes. Es difícil que completemos el día de uso, en un uso promedio, pero si lo desactivamos vamos a llegar sin riesgos. Calculando en mi uso, la pantalla de promedio dura 7 horas. Para dimensionar cuánto es 68 watts en velocidad de carga, me cargo en 10 minutos el 30% y el 90% en 40 minutos. El Edge 40 es una correcta evolución de los Edge 30. El procesador MediaTek cumple con lo suyo y hace que nos olvidemos de Qualcomm. Me gusta que es un teléfono compacto, hay pocas opciones de este estilo en el mercado, compitiendo directamente con el A54 de Samsung o el Pixel 7a de Google. La opción de Motorola saca pecho entre estos si nos basamos en todo lo que ofrecen y sobre todo sus precios. Una fórmula que presume de diseño premium, más pantalla y rendimiento de gama alta. Me hizo acordar muchísimo al Edge 30 Neo del año pasado, que era una compra segura, con más puntos buenos que malos o regulares, y quienes busquen teléfonos compactos, si son exigentes en el uso y buscan algo que se la banque, este celu les va a ir perfecto.